Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches en mi caso. Es día lunes 5 de septiembre, estamos en la noche, post proceso de plebiscito en Chile. Y te quiero dar la bienvenida a este capítulo del podcast, este quinto capítulo del podcast llamado Organizarte. Un podcast en donde no hablamos de política, pero un podcast que suma, ¿ya? Que fue creado como espacio para poder destinarse a la reflexión colectiva, en donde durante 20 minutos aproximadamente vamos a estar comentando sobre algún tema que se relacione a la gestión de proyectos, iniciativas o emprendimientos. ¿Bien? La idea es que podamos pensar en aquello que estás actualmente desarrollando, que estás liderando o que quieres empezar a abordar y no sabes por dónde empezar. En esta oportunidad el tema de la semana estará orientado en la dirección y motivación de quienes trabajan con nosotros. Y no me refiero solamente a las personas que se encuentran bajo nuestra dependencia, sino que por el contrario a cómo logramos transmitir al resto, a quienes se relacionan con nosotros, aquella visión estratégica o esos objetivos que tanto nos interesa alcanzar. Como siempre te digo, si este es un tema de interés, pase usted, bienvenido, tome asiento y siéntase con la libertad de cuestionar el método, de hacer preguntas y de participar activamente en esta reflexión. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ustedes se preguntarán porque esto es algo bien unidireccional. Bueno, debatiendo a lo largo del capítulo te invito a que te preguntes, a que te cuestiones si esto te hace sentido. No sé, si yo aplico esto, ¿qué resultado me puede traer? ¿Veo algún beneficio de aplicarlo? O pregúntate de qué forma puedes aplicar esto y aterrizarlo a tu idea, a tu proyecto, a tu negocio. Dirección, motivación, bonito tema para iniciar nuestra conversación de día miércoles. Así que vamos con esa intro y empecemos. Bueno, antes de partir, nuevamente quiero agradecer a todas esas personas que se alegran por este proyecto. La semana pasada estaba grabando el capítulo desde Miami, andaba ahí patiperreando un poco, ya que por motivos personales tuve que hacer un viaje express y esto claramente afectaba mi programación de tareas, pero responsabilidades son responsabilidades, así que me permití grabar desde allá el capítulo 4. ¿Qué pasó? Bueno, se me ocurrió subir una historia en Instagram para mostrarles cómo se trabajaba durante un viaje, en donde por supuesto no existen las mismas comodidades que en casa, en donde tenemos un equipo, un escritorio, un ambiente un poquito más preparado para trabajar. Y recibí varios mensajes de personas conocidas, pero en particular hay uno que me puso muy contento, ya que una de estas personas me comentó que en su trabajo hace unas pocas semanas estuvieron realizando uno de los hitos del proceso de evaluación de desempeño, que por este tiempo es muy común en todas las empresas. Y que fue lo interesante que a raíz de este capítulo en donde hablamos de los objetivos, si no me equivoco el segundo capítulo, se dio cuenta de que tanto sus metas como las de su equipo habían quedado definidas de manera no tan clara, ¿ya? Lo que estaba dificultando la forma de llevar el control y ahora que estaban haciendo como una pausa como para controlar eso, se dieron cuenta de que estaba dificultándose el control. Lo bueno es que siendo una etapa intermedia tuvieron la posibilidad de conversar esto con el equipo y acordaron de forma como en conjunto aterrizar lo que en principio no quedó tan claro, ¿ya? Me comentaba que fue un proceso bien interesante porque en conjunto con sus colaboradores, con su equipo, se preguntaron, bueno, pero ¿de qué forma podemos medir esto que pudimos o que pusimos como meta? ¿De qué forma lo llevamos a un indicador que sea medible, que nos deje tranquilo a ambas partes y que se pudiese lograr lo que resta del año? Bien. Y también se preguntaron si usando esta forma de medición era posible retrotraerse en el tiempo y ver si es que había hasta el momento algún grado de avance o había algo que ajustar en la meta. Así que de verdad no saben lo contento que me puso esto porque para mí es muy motivante, ya que saber que este contenido fue de utilidad y le agregó valor no solamente a una persona sino que a un equipo de trabajo, la verdad es que me llena de satisfacción y de motivación. Por supuesto que estamos en un constante aprendizaje, soy un convencido de que siempre podemos mejorar, pero me quedo con el corazón muy lleno porque de cierta forma uno de mis objetivos se está logrando. ¿Bien? Pero bueno, tenemos la misión de abordar un contenido de calidad en menos de 20 minutos, así que es tiempo de avanzar. A todo esto la motivación y la dirección está bastante relacionada precisamente con los objetivos, ya que si miramos
el tradicional ciclo de la administración, nos vamos a dar cuenta que tras la planificación se encuentra la dirección, y es que la dirección no es otra cosa que comunicar a los distintos niveles de la organización o de los equipos cuáles son los objetivos estratégicos y cómo queremos lograrlos. ¿Bien? Ahora, si bien es cierto, cuando hablamos de organización parece ser que siempre nos referimos a una empresa con una estructura muy sólida, con muchos empleados y una pirámide jerárquica bien definida, quiero aclarar que en este caso no es determinante, ¿ya? Sirve esa figura o esa conceptualización de la organización, pero acá la dirección debe aplicarse a cualquier tipo de organización, sea que estemos trabajando solos, que necesitemos coordinarme con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, mis socios, o sea que me encuentre trabajando en una empresa, en un equipo y necesito transmitir objetivos locales o propios de mi área o departamento a las personas que trabajan conmigo. Ahora bien, siempre que tenga la necesidad de comunicar qué es lo que quiero lograr y cómo lo quiero hacer, la etapa de dirección se lleva a cabo. Una pregunta de cajón es qué tan difícil es poder decirle a los otros qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer, y la respuesta me atrevería a decir que es muy difícil. Y es muy difícil porque estamos tratando con personas. Pensemos en primer lugar que para poder trabajar en nuestro proyecto debemos relacionarnos con distintos tipos de personas, y cada una es distinta de la otra y en consecuencia distinta de nosotros también. Hay personas con distintos niveles de educación, con distintas competencias, distintas edades, distintas culturas, experiencias, formas de aprender, y vaya que es importante esta diversidad. ¿Por qué es importante? Porque precisamente en esta diversidad encontramos el ingrediente que nos permite como equipos complementarnos. ¿Bien? Cada uno aporta de manera diferenciada, de acuerdo a su enfoque, de acuerdo a su visión del mundo. Sin embargo, esto también tiene, por otra parte, la dificultad de que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de objetivos. Y es que lo decíamos, si no me equivoco, en el capítulo 2, con esto estamos definiendo qué es lo que debemos hacer, ¿ya? Cómo se medirá cada caso y cuál es el resultado esperado, a gran nivel, por supuesto. Por lo tanto, asegurarnos de que todos tengamos la misma visión compartida de los objetivos nos va a permitir alinear los esfuerzos para su logro. ¿Bien? Cada recurso, cada persona, cada momento estará alineado a esa dirección. Y en ese sentido me gusta mucho usar la metáfora de la cascada para graficar visualmente cómo se alinean los objetivos individuales con los corporativos. Y es que desde los objetivos estratégicos se deben proyectar los objetivos individuales, asegurando que su cumplimiento sea un aporte parcial a los objetivos de gran nivel. Si hay algo que no nos puede pasar o que no nos debería pasar es que estemos trabajando y pongamos todo nuestro esfuerzo en algo que no nos aporta al fin último, o que peor aún nos dificulta o nos entorpece el resultado final. ¿Bien? Es por esto que resulta tan importante comunicar a todas y a todos nuestros colaboradores cuáles son nuestros objetivos, tanto los de gran nivel como los específicos que aplican a cada cargo o persona y que generalmente se van a materializar como metas, ¿ya? Entendiendo esto, debemos saber que la comunicación de los objetivos es solo una parte de la dirección, ya que además del qué debemos hacernos cargo y conscientes del cómo. El cómo lograr los resultados esperados no es otra cosa que hablar del hacer o de la ejecución de la tarea, ¿bien? Y cuando estamos haciendo, estamos en un constante aprendizaje, ya que el día a día nos entrega experiencia que debemos tomar como referencias para el futuro. Es muy común que, por ejemplo, en el día a día nos enfrentemos a distintos problemas que afectan nuestros procesos regulares, estos que tenemos definidos, que todos conocemos. En tales casos debemos buscar soluciones, debemos trabajar en contingencia y constantemente estamos aprendiendo, ¿bien? Hace un tiempo atrás, siempre cuento esto como anécdota porque siendo un trabajador nuevo en el equipo estábamos analizando un problema de gestión en donde no existía la claridad de los tiempos de respuesta que tenía un equipo para responder requerimientos de otros equipos. Y es más, el equipo se quejaba constantemente de la falencia que existía en la derivación de correos electrónicos, ya que los equipos no entregaban toda la información necesaria para tomar el caso y resolverlo. El caso es que esto terminaba aumentando las iteraciones entre los usuarios y en consecuencia los tiempos de resolución. Cuando le preguntamos al equipo a cargo de estos tickets o de esta mesa de soporte, le preguntamos dónde se encontraban las instrucciones formales para poder ver cómo se hacía una correcta derivación. Y esto nos respondieron que se trataba de un acuerdo entre las partes, un acuerdo que supuestamente era conocido por todos, pero del cual no existía documentación o evidencia al respecto. Ahondamos en el caso y le preguntamos a cada uno de los colaboradores que tenían esta dificultad cómo deberían derivar un requerimiento a este equipo,
y nos encontramos con tantas respuestas distintas como colaboradores entrevistados. Y lo que es peor aún, ninguna coincidía al 100%, por lo tanto estábamos claramente ante un problema ahí de comunicación y de gestión a nivel de equipos. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero graficar con este ejemplo? Si bien todos tenían claro que para resolver casos existía un área responsable, no existía claridad de cómo debía hacerse la derivación, lo que impactaba directamente en los niveles de servicio, en los objetivos del equipo responsable, en dar solución al problema, y peor aún, es que también impactaba en la calidad del servicio que estaba ofreciendo la empresa al cliente final, ¿ya? Lo que es aún más grave, y se generaba sin duda un ambiente de roce y de clima no tan agradable entre las distintas áreas, porque por una parte el área responsable de la resolución se quejaba de cómo ingresaban los requerimientos, y el área que ingresaba los requerimientos se quejaba por el tiempo, la demora en responder, etc. Cuando miramos el proceso completo, por ejemplo, de la derivación de casos, debemos saber que, si bien es cierto, cada uno está mirando desde su enfoque, desde su vereda, cargo o posición, uno ve y piensa que está haciendo lo mejor posible para este proceso, pero cuando miramos el proceso completo nos damos cuenta de que hay responsabilidades compartidas y de que el éxito de un proceso depende de todas las personas o de todas las partes que participen, de la cadena de valor completa, perdón. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que todas las personas que participan de un flujo, de un proceso, tengan precisamente la misma visión de lo que está ocurriendo, de lo que se debe hacer y del cómo se debe hacer, y en eso precisamente consiste la alineación y la dirección de los equipos. Ahora, ¿cómo resolver este tipo de obstáculos? Sin duda existen diversas formas para poder abordarlo. Va a depender un poco de la dificultad que estemos observando de la problemática, para este caso es puntual. Pero una de ellas, y me atrevería a decir que es la más transversal que por lo menos me ha tocado aplicar, es asegurándonos de que cada colaborador tenga acceso a una fuente de conocimiento que sea compartida y que sea conocida por todos. Esta fuente debe establecer la forma de hacer las cosas y debe servir de base para los procesos de control. Es decir, a partir de lo que se indica en esta fuente de información se debe controlar la ejecución y se deben detectar también si existen brechas para poder gestionarlas en caso de existir. Bien. Cuando hablamos de fuente de conocimiento no nos referimos a otra cosa que a un documento, una instrucción formal que sea conocida por todos, que consista en establecer un procedimiento, una instrucción que indique qué es lo que se desea lograr, qué acciones se deben ejecutar para ello, quiénes son los responsables de cada una de las acciones, cómo se relacionan las distintas partes o roles que participan en este proceso, no sé si existen controles, qué controles existen y cómo deben ejecutarse, etc. Ahora, lo importante es que esto debe ser conocido por cada uno de los miembros del equipo, y sobre todo cuando estamos hablando de flujos o procesos en los que participan más de un área, tiene que ser conocido por todas las áreas, por todas las partes que componen esta cadena de valor. Ahora, esto por nombrar una forma muy general de las distintas partes de un procedimiento de un instructivo, ¿verdad? Pero hay documentación al respecto que nos permite saber cómo elaborar una correcta instrucción, un correcto procedimiento, qué formatos son los más usados, los sugeridos. Hay una norma ISO que se refiere precisamente a la documentación de instrucciones, por lo tanto es bueno repasar eso un poco antes de entrar a documentar, para asegurarnos de que la documentación también sea de calidad y que la instrucción responda a la necesidad que realmente estamos observando. Algo que debemos considerar, y lo digo intencionalmente porque tendemos a caer en lo contrario, es que estos documentos, estas instrucciones deben describir los hechos lo más cercano posible a cómo los ejecutamos, ¿bien? Y no deben basarse en el proceso ideal o en el esperado que uno tiene, ya que de documentar un proceso ideal o lo que esperamos, la verdad es que la aplicación se vuelve un poco más ineficiente y no nos permite visibilizar precisamente las brechas, que es lo que necesitamos para poder gestionarla y para poder mejorar. En la práctica, lo que nos ha servido muchísimo es poder validar técnicamente las instrucciones con quienes las ejecutan, ya, para asegurarnos de que lo que estamos documentando o lo que está documentando la persona responde a lo que está ejecutando. Si es la misma persona del equipo la que está documentando esta instrucción, por ejemplo, podemos hacer una validación cruzada con algún compañero, con algún par que haga la misma función, de manera que la documentación quede lo más cercana a lo que realmente se hace. ¿Bien?
Un segundo punto a tener en consideración es que los documentos deben entregarle certeza a quienes los ejecutan y por lo tanto deben difundirse y estar a disposición de estos para cuando tengan dudas o consultas y necesiten aclarar algún tema desde una fuente oficial. Deben ser dinámicos, deben ser vivos, con esto me refiero a que deben permitir su actualización formal tras la implementación de cambios que afecten al proceso. O cuando existe evidencia práctica de que se está haciendo algo que no está considerado o que no coincide con lo escrito. Ya lo decíamos, deben ser validados técnicamente por los ejecutores del proceso, ya que estos son quienes conocen cada una de las tareas en detalle y quienes en el día a día se enfrentan a las dificultades del proceso. Por lo tanto, si queremos identificar si hay algo que no se está aplicando correctamente, la mejor forma es acudir a una fuente oficial, que en este caso es el ejecutor. Y finalmente deben ser conocidos, es decir, cada participante del proceso debe estar en conocimiento de la instrucción formal. Esto trae consigo otros desafíos asociados a capacitación, por ejemplo, tema sin duda que merece un capítulo completo del podcast, porque ahí vamos a ver los distintos estilos de aprendizaje y cómo una instrucción no llega de la misma forma a las distintas personas. Bien. Me estoy quedando un poquito corto de tiempo, dado que hay un tercer elemento que es muy importante revisar cuando hablamos de dirección y que tiene que ver con la motivación de las personas, con aquello que responde a la naturaleza humana y a partir de la cual nosotros cada uno nos movilizamos. De este tema también seguramente vamos a hablar más adelante, pero me quiero quedar hasta aquí, ya que revisamos buena parte de la etapa de dirección, aquella en donde comunicamos lo que queremos hacer, es decir, nuestros objetivos, pero en donde además nos centramos en cómo, ¿ya? En cómo hacerlo, en la instrucción específica de lo que se debe desarrollar o en lo que se debe ejecutar en cada caso. Esto sin duda nos facilita el trabajo con nuestros equipos, pero además es la base para cualquier inducción, ya que en aquellos casos en donde se integren nuevos colaboradores o en donde tengamos reemplazo, será necesario explicarle y no vamos a estar partiendo de cero. Bien, esto nos va a cimentar un poquito el camino para dar una buena bienvenida al cargo y para dar la certeza que necesitamos entregarle a estos trabajadores que son parte de nuestro equipo. Bueno, no me quiero pasar de los 20 minutos, así que hasta aquí el capítulo de hoy. Quinto capítulo, ya pasamos el mes, así que es un buen indicio. Se está haciendo entretenido esto de grabar una vez a la semana, pese a que el tiempo de repente no nos acompaña. Pero la verdad es que estoy muy contento de los resultados que está teniendo este proyecto, Organizarte. Un podcast que suma y que te invito a que puedas valorar en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Y a que me puedas seguir también en redes sociales para poder compartir semana a semana y para encontrarnos nuevamente el próximo miércoles. Como siempre, te invito a que también puedas compartir este contenido con aquellas personas que piensas que puede servirles. Y nuevamente ha sido un gusto llegar hasta aquí con ustedes. Así que nos estamos escuchando el próximo miércoles. Un abrazo digital y hasta la próxima. Chau, chau.